como una persona inocente, porque quiero decir que no solo es el trato que ella merece por su condición de mujer, de madre soltera, sino que el trato por todo el legado histórico como una luchadora social en favor de las, digamos, de los sectores de las mujeres tradicionalmente olvidados, pero además ha sido sometido a un proceso y tratado como si ella fuese culpable cuando no existen elementos probatorios en su contra. En ese sentido, pues estos 2 años que han transcurrido y que es más que suficiente para haber resuelto en otro país esta situación. Si estuviéramos en otro estado esto no estuviera ocurriendo, pero aquí en El Salvador pues ya es de conocimiento esta situación de la que ella se ha visto sometida en un exceso total y respetando las reglas del debido proceso. Quizás para que los amigos radioescuchas me comprendan, cuando yo me refiero a debido proceso, quiero indicarles lo siguiente. Imagínense ustedes que en sus casitas ustedes tienen reglas de comportamiento y esas reglas de comportamiento las establecen sus padres, las establecen sus hermanos, su mamá, por ejemplo, y esa regla es: si una persona va a llegar a la casa a las 6 de la tarde, todos tienen que estar a esa hora, pues, y el que llega a las 6 de la tarde es recibido. En el caso de la doctora, hay una regla que la comparo, hay una regla que dice: todos merecen ser tratados como inocentes. En otros casos que ustedes ya conocen, de otras primeras damas que tienen elementos y suficiente prueba como para ser condenadas, pues ellas están en libertad. Pero en el caso de la doctora, sin prueba, en esa misma regla se le ha dado trato totalmente diferente. Informar también que hay otras personas en el mismo proceso que, además de que se encuentran en libertad en este momento, esas personas han tenido un trato totalmente diferente. Aquí, en el caso de ella, podemos hablar hasta de un trato discriminatorio por el mero hecho de representar una voz de lucha histórica en contra de todos aquellos actores que buscaban neutralizar el poder emancipador de las mujeres, pero eso es lo que nosotros encontramos. Esa es una primera situación. La otra situación, quiero decir, este caso no inicia en el 2018, este caso tiene su origen allá por el año 2016, cuando se inicia una persecución contra algunos sectores, especialmente de la izquierda salvadoreña, a través de lo que nosotros llamamos como una utilización del procedimiento. Vean, para que nos entendamos esta cuestión, el derecho penal, las leyes penales se han creado precisamente para castigar a aquellas personas que cometen delitos y que se ha comprobado, se puede comprobar su culpabilidad, no a una persona que es inocente de esa situación. Es decir, crear artificiosamente un delito contra una persona diciendo e interpretando de manera, yo le llamo torcida, la ley penal, solo demuestra un ánimo y un interés de perjudicar y neutralizar la voz y las personas que le son incómodas. Ese es el concepto, incómoda a ciertos sectores. Esa instrumentalización que se hace del derecho es lo que ha ocurrido con ella. Se le creó artificiosamente. Solo en este país usted puede tener una sentencia donde la declaran libre de responsabilidad, que fue en el año 2016 con el juicio de enriquecimiento que supuestamente querían construir la misma institución, la Fiscalía, en contra de ella, y luego dicen de que ha cometido. Como no funcionó esto, vamos a inventar esto. Eso es lo que ha ocurrido, porque ella ya fue absuelta de los cargos que estos mismos cargos quieren perseguir, que quieren continuar persiguiendo en contra de ella. Entonces, esta situación estuvo y ha estado y demostrará en su momento, aún con toda esta injusticia que estoy describiendo, su inocencia. Bien dicen los salvadoreños, un dicho popular lleno de sabiduría, que el que nada debe, nada teme. Ella, y voy a hablar en el caso concreto de ella, a pesar de esos avisos de persecución, decidió quedarse, está presente y aún con ese sufrimiento que ustedes pues también ya conocen.
No sé si con con estas ideas logro aclarar un poco tu pregunta. El argumento, la causa que está utilizando la derecha para acusarla a ella, ¿de qué la acusan en particularmente? Sí, es importante la pregunta. Bueno, es conocido que en el periodo presidencial en el que ella estuvo desempeñándose como primera dama de la República y durante ese periodo que abarca 2009-2014, al tener pues, precisamente una función como esposa del expresidente de la República, todos los gastos que ella realizaba pues eran cubiertos por él, y todos esos gastos implicaban de que pues por su mismo cargo ella no podía recibir un sueldo. Quien lo ha cubierto y se ha demostrado que lo cubrió es el expresidente. En cualquier hogar salvadoreño, si uno de los cónyuges no trabaja, y lo dice la misma ley, el Código de Familia, que cuando uno de los cónyuges no trabaja, el otro está en la obligación legal de mantener a ella, a los hijos del matrimonio, lo que implica todos los gastos: vestido, vestuario, salud, educación, vivienda, alimentación, transporte, incluso hasta recreación. Eso lo dice la ley, no lo decimos nosotros como defensa. Está regulado ahí en el Código de Familia, y más aún que entre ella y en aquel momento pues había un vínculo matrimonial con el expresidente. Entonces, como ella no recibe ingresos, en la lógica de la acusación, al no tener ingresos y al haber efectuado gastos, ella, y no justificarlo más que con el hecho natural de que esos gastos fueron cubiertos por el expresidente, la suma de todos esos gastos, que quiero decir que tampoco es una cifra millonaria, corresponde al giro ordinario y no supera lo que ella ganaba en aquel momento cuando trabajaba para un gasto ordinario de una familia, aún tomando en consideración que ella era primera dama de la República y las prerrogativas que derivan de ese cargo. Pero aún con esa consideración, el gasto por no haber trabajado y porque él le cubrió las cuentas, se le ha calificado de manera sorprendente, porque no puedo decir de otra manera, como un delito de lavado. En eso consiste básicamente la acusación. Bajo esa lógica, pues aquellos hogares salvadoreños, y las mujeres dicen, o en el caso de los caballeros que no trabajan y su esposa les ayudan al sostenimiento de su gasto ordinario, corren un riesgo real de que lo puedan acusar por una actividad de lavado de dinero, lo cual quiero decir que en la normativa internacional, las disposiciones mismas de Manhattan, Grupo Gafi, los convenios internacionales, el lavado de dinero es una figura totalmente distinta a lo que se ha planteado en este momento en la acusación. Se hace bastante difícil para mantener una acusación difícil mantener una acusación Ya vamos a ver entonces aquí en el estudio con la llamada. Tenemos aquí demasiada interacción, tenemos bastante chat. Ya vamos a pasarte las preguntas. Creo que vamos a probar el audio. Ya está de regreso, Francisco. Sí, aquí estamos, te escucho perfecto. Bueno, está diciendo de que le hace una acusación en contra de la primera dama, y que ahora está recurriendo a artimaña del criteriado, como un cambio de las reglas
¿Cómo nos podrías explicar esta cuestión del criteriado que está utilizando la Fiscalía en contra de la ex primera dama? Sí, debo de comentarte al respecto una cuestión que ha sido de conocimiento de toda la población. El uso de testigos criteriados, ya incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la máxima autoridad en la tutela y en la protección de los derechos humanos y en el respeto a las reglas del debido proceso, condenó al Estado salvadoreño en otro caso, para todos los que recordarán en aquel famoso caso de Agapito Serrano versus El Salvador, en virtud que el Estado salvadoreño, y eso es sus instituciones, y en este caso la Fiscalía, hace un uso arbitrario, yo le podría llamar hasta abusivo de esta figura. Porque para que nos entiendan los amigos radioescuchas, un criteriado es algo que nosotros decimos un soplón, pero el tema aquí que el soplón es, en este caso, alguien que sí cometió delito y que se le ha comprobado y está incriminando a personas inocentes. Vean ustedes lo grave. La regla que se reconoce en la Corte Interamericana es que ese soplón, primero, es decir, esa persona que ha participado en un delito, señale a otro que haya cometido delito, pero la Corte no ha dicho, Interamericana, que una persona que comete delito pueda decirle a alguien inocente, bueno, él participó sin mayores fundamentos probatorios, que es lo que está ocurriendo en este caso. Estoy haciendo la analogía para que nosotros comprendamos la utilización de esta clase de testigos, por eso es un precedente nefasto. Y eso es lo que estamos diciendo aquí, para que nos entendamos. Se están utilizando testigos, supuestos testigos que sí han realizado verdaderos actos de corrupción y pretenden sobre esa base pues señalar a personas inocentes, como es el caso de la ex primera dama. Francisco, adelante. Bueno, sí, entonces el último recurso de esta fiscalía es la fabricación de falsos testigos, de falsos soplones, para poderla incriminar, para poderla seguir reteniendo en arresto domiciliario, pero a la vez se enfrenta con la situación de que no pueden, el arresto domiciliario no puede pasar más de 2 años. Y estaba leyendo que un juez está cuestionando ese proceder ilegal, porque así lo dice, que es un procedimiento ilegal de que sobrepasó los 2 años y ella todavía sigue arrestada en su casa. Ante esta situación, la defensa, ¿cómo va a proceder? Adelante. Sí, te agradezco por la pregunta, porque esa pregunta es muy importante para que lo conozcamos y cómo a veces nosotros esperamos que las instituciones funcionen. Yo quiero creer que van a funcionar en el caso de la doctora, y no solo de ella, porque no es el único caso, hay otros casos de personas injustamente detenidas, pero me voy a centrar, por la pregunta que usted ha formulado, en el conjunto de acciones que nosotros hemos desplegado y que pues probablemente, debo decirlo con tristeza, en vez de apoyar una actividad legal, parece ser que eso ha generado como malestar y eso ha generado incomodidad quizás de alguna gente que quiere mantenerla en ese encierro ilegal. El máximo tribunal en todos los países, y El Salvador no es la excepción, que debe de velar porque se cumplan las garantías y el respeto a esas reglas del debido proceso. Es decir, si establecemos reglas para los ciudadanos, todos debemos respetarlas y se debe respetar independientemente de quién sea. Pero con la doctora Pinato se ha hecho una interpretación bien particular. Fíjate tú que nosotros el año pasado han ocurrido 2 ilegalidades. La primera ilegalidad que ocurrió es que el tiempo, el plazo que tenía la Fiscalía según la ley para presentar sus pruebas y para presentar su acusación fue ampliado de manera arbitraria. En
en las aulas universitarias a nosotros nos enseñan que, por ejemplo, los plazos que la ley indica cuando son en relación a las acusaciones y al tiempo válido, es decir, en unas reglas de juego limpias,